Desde muy pequeño, Gintoki aprendió algo que ningún niño debería aprender: que la vida es frágil y que la muerte siempre está cerca. Él no tuvo padres, no tuvo hogar, solo tuvo una espada para protegerse y los restos de un campo de batalla para esconderse. La gente lo llamaba el devorador de cadáveres, no porque quisiera hacerlo, sino porque tenía que saquear cuerpos para poder sobrevivir un día más. Gintoki no nació fuerte, fue la guerra la que lo obligó a hacerlo. Pero incluso en medio del infierno apareció una luz, un hombre que no lo miró como un monstruo, sino como un niño que necesitaba ayuda: Yoshida Shoyo, el hombre que cambiará su destino para siempre. Shoyo no solo le enseñó a leer, pelear y pensar, le enseñó algo más importante: que él también merecía un futuro. Por primera vez, Gintoki tuvo un lugar al cual pertenecer: la escuela Shoka Sonjoku. Allí conoció a quienes serían sus hermanos, Takasuge Shinsuke y Katsura Kotaro. Por un breve momento, los tres pudieron ser simplemente jóvenes. Pero la tranquilidad de la escuela no duró para siempre. Un día, sin advertencia, los soldados del Bakufu llegaron al Shoka Sonjoku. Venían con una sola orden: arrestar a Yoshida Shoyo. Para Gintoki, Takasugi y Katsura, aquello no tenía sentido. Shoyo no era un criminal, era un maestro, un hombre que solo enseñaba a vivir con dignidad. Pero para el gobierno, cualquier persona capaz de inspirar libertad era un enemigo. Los niños no pudieron hacer nada, fueron reducidos y obligados a mirar cómo se llevaban al hombre que les había dado un hogar. Gintoki gritó, intentó pelear, pero no tenía la fuerza para cambiar nada. Ese día, los tres aprendieron que el mundo no es justo y que incluso la luz más pura puede ser arrancada sin razón. Con el arresto de Shoyo, su infancia llegó a su fin. Después del arresto de Shoyo, el mundo de Gintoki se derrumbó por completo. El Bakufu no solo había arrebatado a su maestro, también estaba destruyendo el país que ellos conocían. Fue entonces cuando estalló la guerra. Un conflicto brutal entre los invasores Amanto y los samuráis que se negaban a rendirse. Y en medio de ese caos, los tres tomaron la misma decisión: luchar. No por el patriotismo, no por la gloria, sino por una sola razón: recuperar a su maestro. Gintoki empuñó su espada con una determinación que nunca había sentido. Ya no era el niño perdido del campo de batalla. Era un joven dispuesto a enfrentar a un imperio entero si eso significaba salvar al hombre que lo había rescatado del infierno. En las líneas frontales, su habilidad llamó la atención de propios y extraños. Su velocidad, su fuerza, su mirada implacable, todo lo convertía en un guerrero temido, incluso por los Amanto. Fue en ese fuego donde nació su leyenda, el nombre que difícilmente podría abandonar: Shiroyasha, o el demonio blanco. Una sombra blanquecina que avanzaba entre el humo y la sangre, cortando enemigos sin dudar, sin respirar, sin detenerse. Pero esa ferocidad no nacía del orgullo, era el reflejo de su desesperación. Cada batalla, cada enemigo caído, era un intento más para cortar la distancia hacia Shoyo. Pero lo que Gintoki no sabía era que la guerra lo estaba llevando directo hacia la tragedia más grande de su vida. A pesar de todas las batallas, a pesar de la sangre y la furia que derramaron, no lograron salvar a quien más amaban. Gintoki, Takasugi y Katsura fueron capturados y forzados a presenciar algo que nadie debería ver:
El Bakufu los encadenó y los llevó frente a Yoshida Shoujo. Allí, con la crueldad más fría, les dieron una orden diseñada para romperlos. Uno de ustedes ejecutará a Shoujo. Takasugi se retorcía en las cadenas con rabia, Katsura temblaba de impotencia, Gintoki sintió que todo su mundo se deshacía. Quiso gritar, quiso luchar, quiso morir con Shoujo, pero la vida de sus compañeros prendía de una espada. Empujado hacia adelante, con la espada en las manos, Gintoki recordó las promesas: proteger a sus hermanos, proteger lo que Shoujo les dejó. Shoujo, sereno hasta el final, lo miró con la misma calma que siempre tuvo, y con voz tranquila le dijo algo que Gintoki nunca olvidará: un gracias. Gintoki alzó la espada con las manos temblorosas y decapitó a su maestro. Ese día, una parte de él murió, y aunque el nombre del Shiroyasha nacería en el campo de batalla, detrás de esa leyenda quedó la cicatriz de una elección que lo perseguiría por siempre. Cuando todo terminó, los soldados del Bakufu hicieron algo inesperado. Le perdonaron la vida, pero no fue un acto de misericordia, fue una forma de tortura. Los tres ya habían perdido lo único que protegían: su razón para pelear, su maestro, su hogar. Y para un samurái, vivir sin nada que proteger es lo mismo que estar muerto. Gintoki, Takasugi y Katsura quedaron allí, de pie, inmóviles, respirando, pero sin alma, sin cadenas, sin rumbo, sin maestro. Los tres quedaron solos en un campo silencioso, rodeado de muerte. Y sin decir una palabra, ocurrió lo inevitable. Ese día, no solo perdieron a su maestro, también se perdieron entre ellos. 3 caminos, 3 heridas, una misma tragedia. Después de la guerra y de perderlo todo, Gintoki pasó un tiempo sin rumbo, sobreviviendo como podía. En ese estado terminó descansando junto a la tumba del esposo de Otose, agotado y hambriento. Otose lo encontró allí, y al verlo en ese estado, entendió que no tenía nadie ni ningún lugar al cual volver. A partir de ese momento, Gintoki decidió quedarse cerca de ella y de ese pequeño barrio, tomando para sí la responsabilidad de protegerlos. No fue un gran juramento ni una escena heroica, solo un hombre roto encontrando una razón, por pequeña que fuera, para seguir adelante. Y así, entre pérdidas, promesas rotas y pequeños encuentros que lo salvaron sin querer, se formó el Gintoki que todos conocemos. Un hombre que se esconde detrás de la pereza, las bromas y la responsabilidad, pero que en el fondo carga con un pasado que jamás olvidó. Alguien que, aunque nunca lo diga, vive para evitar que otros pasen por la misma soledad que alguna vez lo marcó. Así nació el Gintoki de hoy. El samurái que sonríe incluso cuando por dentro sigue sosteniendo el peso de todo lo que perdió.